Cierra los ojos por un instante. Respira con lentitud, como si estuvieras dispuesto a conversar con el tiempo mismo, sin presas ni exigencias. Imagina ahora que ese deseo profundo, el más íntimo, el que tantas veces has confiado al universo, ya fue escuchado. No a través de las palabras que dijiste, ni das afirmaciones que repetiste, sino por medio de esa vibración silenciosa que tu corazón, incluso sin saber, ha estado enviando durante todo este tiempo. Tal vez estés atravesando ese espacio vacío entre el acto de pedir y el momento de recibir, un terreno sutil y muchas veces doloroso que suele llenarse de incertidumbre. Y es posible que ese silencio te haya parecido un abandono, como si tu alma hubiese sido depositada en una oración que se perdió en el vasto espacio sin encontrar eco. Como si, después de abrir tu corazón con verdad, no hubiese sucedido absolutamente nada. Como si el universo hubiese guardado silencio cuando más esperabas una señal. Pero, ¿y si ese silencio no fuera un castigo? ¿Y si no fuera una negativa, sino el instante exacto en que la respuesta está siendo moldeada desde dimensiones que tus ojos aún no alcanzan a ver? El Dr. Bruce Lipton nos enseña que nuestro cuerpo, nuestra biología, responde a lo que sentimos con profundidad, no simplemente a lo que deseamos de forma superficial. Nuestro campo bioquímico no se alinea con lo que decimos que queremos, sino con lo que verdaderamente creemos y sostenemos a nivel inconsciente. No se trata solamente de lo que tú quieres, se trata de lo que tú vibras. No se trata de lo que tú afirmas con palabras. Se trata de lo que tu campo energético emite en silencio cada vez que respiras, piensas o sientes. Gregg Braden complementa esta comprensión señalando que el universo responde, no a la fuerza de una intención aislada, sino a la coherencia emocional que existe entre tus pensamientos, tus sentimientos y tus creencias más profundas. Es esa coherencia la que abre el canal, la que transforma el deseo en un puente real y accesible. Por eso, antes de volver tu mirada hacia afuera en busca de señales, tal vez sea necesario que observes hacia adentro con ternura y coraje. Pregúntate, ¿qué parte de mí está realmente lista para recibir? ¿Qué parte de mí todavía duda, todavía teme, todavía se esconde? Este video no es una receta mágica, ni una promesa rápida. Es una invitación suave y profunda para que reconectes con tu sabiduría interna, para que comprendas, sin culpa ni presión, por qué lo que pediste aún no ha llegado o por qué quizás no has podido reconocer que ya está en camino. Juntos vamos a transitar ese espacio sagrado entre el pedido y la manifestación. Y tal vez al final de este encuentro descubras que la respuesta no estaba lejana ni perdida, sino esperando el instante exacto en que tu corazón se alineara con su frecuencia. Porque a veces, lo que más duele es precisamente lo que está tratando de sanarte desde dentro. Hay un momento particular, casi invisible, que muchas veces viene justo después de un pedido profundo al universo. Es ese instante en que todo queda en silencio, nada se mueve, nada parece cambiar. Y lo que antes era esperanza se transforma en un eco lejano de incertidumbre. En ese vacío, la mente comienza a crear historias. ¿Será que no fui escuchado? ¿Será que pedí mal? ¿Será que no merezco? Y el corazón, aún lleno de deseo, se encuentra con un abismo que no sabe cómo interpretar. Esa sensación de abandono espiritual, cuando después de entregar una súplica auténtica nada sucede, puede convertirse en una herida silenciosa. Y sin darnos cuenta, comenzamos a asociar ese silencio con rechazo, como si el universo nos estuviera diciendo no, cuando en realidad está preparando el espacio para el sí. Es un tipo de dolor que no grita, pero que se instala en el pecho como un peso cotidiano, robando poco a poco la fe y el brillo en los ojos. Sin embargo, lo que parece ser una negativa, a menudo es una pausa intencional. Es el terreno siendo preparado, es el alma siendo reajustada. No es una falta de poder lo que impide que la respuesta llegue. Es una desintonía sutil entre lo que se pide
y lo que internamente se está dispuesto a recibir. Bruce Lipton lo explica con claridad. El cuerpo humano, con su compleja red bioquímica, necesita estar alineado con la energía de aquello que se desea. Si el receptor interno no está calibrado, la señal no entra. El mensaje se pierde, no por falta de claridad, sino por falta de coherencia vibracional. Es como hablar en un micrófono que está apagado. La voz sale, la intención existe, pero el sonido no llega a quien debe escuchar. El pedido es real, pero el canal por el cual debería fluir está desconectado, y cuanto más repetimos el pedido sin revisar la frecuencia desde la cual lo emitimos, más nos sentimos frustrados, incomprendidos, agotados. Pero aquí hay una revelación que puede cambiar por completo tu perspectiva. Ese vacío que tanto duele no es el fin. Es el inicio de un reordenamiento profundo. Es una invitación velada a ajustar la sintonía, no a desistir. Porque cuando el alma pide algo con autenticidad, el universo escucha, siempre escucha. Lo que necesita es un canal libre, sin interferencias, un cuerpo que no solo quiera, sino que crea, una emoción que no solo desee, sino que sienta que es posible. Y si ese vacío que ahora te duele fuera, en verdad, la semilla de un nuevo estado de apertura interior, ¿cómo lo mirarías a partir de hoy? Hay peticiones que nacen desde el alma y otras que, sin darnos cuenta, emergen desde el miedo. La diferencia puede parecer sutil, pero es inmensa cuando hablamos del campo energético que modela nuestra realidad. Muchas veces, creemos que estamos formulando una intención clara, amorosa, elevada. Sin embargo, si escarbamos con honestidad en el fondo de esa intención, lo que encontramos es una pregunta no dicha. ¿Y si nunca lo logro? ¿Y si no lo merezco? ¿Y si esta vez tampoco funciona? Son dudas suaves, casi invisibles, pero poderosas. Dudas que contaminan la señal que estamos emitiendo al universo. El doctor Bruce Lipton nos recuerda que la mente emocional, más que la racional, es la que determina el entorno químico de nuestro cuerpo. En otras palabras, no es lo que decimos que queremos lo que se vuelve realidad, sino lo que nuestro cuerpo sostiene como verdad. Si por fuera repetimos, sí, yo quiero esto, pero por dentro vibramos, no lo merezco. Lo que se activa en nuestro campo es la información biológica del rechazo, no del deseo. Y es así como muchas intenciones, en apariencia claras, son en realidad reflejos de una carencia no sanada. Se camuflan detrás de afirmaciones positivas, de visualizaciones bien intencionadas, pero no logran anclarse en el campo cuántico porque están sostenidas por una emoción de fondo que contradice lo que se declara. Es como intentar sembrar una flor hermosa en un suelo que aún no ha sido limpiado. La semilla es buena, la intención es noble, pero el terreno no está listo para sostenerla. Hay algo muy importante que debe ser comprendido aquí, con ternura y sin juicio. No es tu culpa si esto te ha pasado. Es humano, es parte del proceso. Porque antes de aprender a manifestar desde la abundancia, necesitamos mirar con compasión esa parte de nosotros que aún se siente pequeña, insuficiente o fuera de lugar. Necesitamos escuchar la emoción detrás del deseo, sentir si hay miedo, urgencia, desesperación, porque esas emociones, aunque legítimas, no crean apertura, crean resistencia. Por eso, si alguna vez te descubriste pidiendo con fuerza pero recibiendo silencio, puede que la verdadera razón no estuviera en lo que pediste, sino en cómo lo hiciste vibrar. No desde la mente, sino desde la emoción que envolvía tu intención. Porque el universo no responde a las palabras, responde al campo invisible de coherencia que construyes con cada pensamiento, cada sensación y cada respiración. Y si esa voz interna que repite «no soy digno» fuera solo una historia heredada, una frecuencia antigua que ya no te representa, ¿serías capaz de dejarla caer, aunque sea por un momento, para permitir que tu pedido finalmente sea escuchado con claridad? A veces creemos que con solo recordar nuestro deseo, estamos conectando con él. Pensamos que el simple acto de traerlo a la mente, de visualizarlo, de repetirlo mentalmente como un mantra,
Es suficiente para que el universo lo escuche. Sin embargo, hay una diferencia profunda, casi invisible pero fundamental, entre recordar y alinear. Recordar es un movimiento de la mente. Alinear es un movimiento del cuerpo, de la emoción, de la vibración completa del ser. Cuando solo recordamos lo que queremos, podemos caer en una repetición vacía, desconectada de la emoción auténtica que enciende el campo cuántico. Bruce Lipton nos advierte que las creencias inconscientes tienen más fuerza que nuestras intenciones conscientes. Y si en ese nivel profundo algo dentro de ti no cree que sea posible, no importa cuántas veces repitas tu deseo. La señal que estás emitiendo no es de certeza, sino de duda. Y el campo responde, no a lo que piensas, sino a lo que sientes como verdadero. Imagina que cada pensamiento que tienes es una nota musical, pero solo las emociones le dan volumen. Puedes tener una sinfonía mental perfectamente afinada, pero si no hay emoción, no hay sonido real. El campo cuántico permanece en silencio, esperando algo más, la frecuencia viva de una emoción alineada. Es por eso que no basta con visualizar el objeto del deseo, no basta con imaginar la situación ideal. Primero, es necesario habitar la emoción de haberlo recibido, no como una técnica mental, sino como una experiencia sentida, como si ya estuviera aquí, como si ya formara parte de ti, como si tu cuerpo ya supiera cómo se siente vivir eso que tanto anhelas. Y esto no es fantasía, no es autoengaño, es neuroplasticidad aplicada. Cuando generas en tu cuerpo la química de una experiencia futura como si fuera presente, estás entrenando a tu biología para reconocer esa realidad como posible. Estás creando en tiempo real una nueva ruta sináptica, una nueva coherencia interna. Estás alineando tu campo. No se trata de pensar en lo que deseas, sino de convertirte en la versión de ti que ya lo está viviendo. Sentir la gratitud antes de que llegue. Sentir la plenitud antes de que se manifieste. Sentir la certeza, incluso en medio de la incertidumbre. Y si eso que hoy recuerdas como un deseo aún no cumplido pudiera transformarse en una emoción viva de presencia, ¿cómo cambiaría la forma en que vibras cada día? Hay momentos en los que el silencio no es vacío. Es presencia, es energía pura esperando ser reconocida. Y aunque nuestra cultura nos haya enseñado que cuanto más insistimos, más rápido conseguimos, el campo cuántico funciona de otra manera. A veces, el mayor acto de poder no está en insistir, sino en cesar. No está en empujar, sino en permitir. Joe Dispenza lo expresa con claridad. El vacío cuántico responde no solo a la energía de nuestra intención, sino también al estado de conciencia desde el cual esa energía es emitida. Cuando dejamos de exigir resultados y simplemente entramos en un estado de atención plena, de respiración consciente, sin propósito activo, algo dentro de nosotros se abre. Un espacio silencioso que no quiere controlar, que no necesita comprobar, que no exige garantías. Ese estado, aparentemente pasivo, es en verdad una rendición profunda del ego. Es una entrega que permite que la energía inteligente del campo reorganice nuestras posibilidades sin interferencia. Es como dejar de agitar las aguas para que por fin podamos ver el reflejo claro en la superficie. Imagina por un instante un recipiente pequeño, lleno hasta el borde. Por más que desees colocar allí un tesoro valioso, no cabrá. No porque el tesoro no exista, sino porque no hay espacio para recibirlo. El mismo principio se aplica a nuestro campo interior. Si está saturado de pensamientos, de expectativas, de ansiedad, no queda lugar para lo nuevo. Y el universo, que no impone, espera el momento en que tú mismo limpies el espacio. Esa limpieza no es compleja, no requiere rituales elaborados ni esfuerzos excesivos. Basta con estar, con detenerse 5 minutos, respirar sin meta, observar sin juicio, entrar en silencio como quien regresa a casa, sin necesidad de entenderlo todo, sin necesidad de obtener respuestas inmediatas,
solo estar, solo ser. Y es en ese espacio, aparentemente pequeño y sin forma, donde muchas veces la verdadera transformación comienza. Porque cuando cesa la intención activa, emerge el poder de la energía pura, y es desde ahí que el campo responde con mayor claridad, no a lo que dices, no a lo que pides, sino a lo que estás dispuesto a recibir sin necesidad de controlar. Y si lo que más anhelas no necesita más palabras, sino un silencio fértil que le permita florecer desde dentro, hay algo sutil, casi imperceptible, que muchas veces interfiere en nuestro proceso de manifestación. No es el miedo más evidente, ni la duda explícita. Es algo más delicado, la expectativa silenciosa. Esa tensión interna que se genera cuando estamos esperando que algo suceda, cuando estamos atentos al cuándo y al cómo, sin darnos cuenta de que esa espera, en sí misma, crea una vibración de carencia. La dopamina, ese neurotransmisor que se activa con la anticipación del placer, también se activa con la expectativa del resultado. Y si bien esto es natural en el cuerpo humano, también puede convertirse en un saboteador de nuestra frecuencia vibratoria. Cuanto más deseamos ver señales, más tensamos nuestro campo. Cuanto más chequeamos si ya pasó, más interrumpimos el flujo. Es como plantar una semilla y escarbar todos los días para ver si ya germinó. Ese gesto repetido, aunque motivado por el deseo, termina dañando el proceso. Bruce Lipton nos recuerda que la coherencia interna es lo que permite que el campo bioquímico sostenga la posibilidad de cambio. Pero cuando esa coherencia se ve perturbada por la ansiedad, el sistema entero entra en un estado de estrés sutil, y ese estrés, aunque no sea intenso, crea una distorsión que el campo cuántico interpreta como ruido. Es el equivalente energético de una señal débil, entrecortada, confusa. Entonces, aunque estés haciendo todo bien en la superficie, visualizando, afirmando, sintiendo, si por dentro hay una inquietud constante, una urgencia por confirmar que ya está sucediendo, esa vibración empieza a cerrar las puertas. No por castigo, sino por incompatibilidad. El campo responde al estado del ser, no al esfuerzo mental. En ese contexto, la verdadera práctica no es insistir con más fuerza, sino caminar más despacio. No es presionar, sino suavizar. Como quien acompaña a un ser querido en un momento frágil, así también necesitamos acompañarnos a nosotros mismos en este proceso, con ternura, con paciencia, con una confianza que no exige demostraciones constantes, porque hay una gran diferencia entre avanzar con fe y avanzar con ansiedad. La fe se apoya en la certeza interna, incluso cuando no hay pruebas externas. La ansiedad, en cambio, se alimenta de la duda, y esa duda va erosionando poco a poco la frecuencia original del deseo. Y si la urgencia que hoy sientes fuera solo una capa de ruido que puedes aprender a calmar, ¿cómo cambiaría tu forma de relacionarte con el tiempo, con tu cuerpo y con aquello que aún estás esperando recibir? A veces, sin darnos cuenta, convertimos el acto de pedir en una forma de insistencia que encierra ansiedad. Repetimos nuestras intenciones una y otra vez, con la esperanza de que por fin algo se abra, de que por fin el universo responda. Y cuanto más lo hacemos, más nos convencemos de que el pedido constante es una señal de fe. Pero hay un límite sutil, casi invisible, donde la fe se transforma en dependencia. Y es justo allí donde muchos procesos se detienen. Existe una historia que ilustra esta paradoja de manera conmovedora. Una mujer pasó años pidiendo lo mismo, con disciplina, con devoción, con convicción. Visualizaba todos los días, repetía afirmaciones, escribía sus deseos una y otra vez, pero nada cambiaba. Nada se movía. Lo que pedía parecía siempre fuera de alcance, hasta que un día, agotada por completo, dejó de insistir. No por resignación, sino por una comprensión silenciosa que nació del cansancio emocional. No fue un abandono, fue una rendición serena, un acto profundo de soltar el control, y en ese soltar, algo comenzó a transformarse, no afuera,
sino dentro de ella. Su campo mental se aquietó. Su cuerpo dejó de contraerse con la expectativa. Su energía comenzó a asentarse en un estado de presencia, y en esa presencia comenzó a surgir una nueva frecuencia. No la de quien quiere atraer algo, sino la de quien ya es eso que desea vivir. Fue entonces, y solo entonces, cuando la respuesta comenzó a llegar. No como un milagro inmediato, sino como una serie de pequeñas sincronicidades que, paso a paso, le mostraron que el universo siempre había estado escuchando, pero que necesitaba que ella dejara de hablar para poder oír la respuesta. Bruce Lipton y Joe Dispenza coinciden en este punto. El estado del ser tiene más poder que la intención repetida. Cuando dejas de esforzarte por atraer y comienzas a vibrar como si ya fueses parte de aquello que deseas, el campo responde con claridad, porque ya no hay interferencia, ya no hay urgencia, solo hay coherencia, y esto no significa dejar de tener sueños o de formular deseos. Significa permitir que el deseo se convierta en identidad vibratoria. Que lo que antes era un anhelo se vuelva una verdad interna. Que la búsqueda ceda espacio a la manifestación natural. Entonces, si eso que tú también has pedido tantas veces aún no se ha materializado, tal vez la pregunta no sea ¿qué más puedes hacer?, sino ¿qué estás dispuesto a soltar para por fin comenzar a hacer? Hay un instante sagrado en todo proceso de manifestación que no siempre se comprende a la primera. Es el momento en que, después de haber pedido, después de haber sentido, después de haber sostenido el deseo con toda el alma, llega la hora de cesar, no como un acto de rendición pasiva, sino como una apertura activa del ser. Cesar no es renunciar, es abrir espacio, es permitir, es transformar el esfuerzo en disponibilidad. Para que algo llegue a ti, primero necesitas hacerle lugar, pero no solo en tu agenda o en tu entorno, sobre todo en tu campo interno. Y ese campo no se abre con presión, ni con urgencia, ni con necesidad. Se abre con presencia, con respiración, con un reconocimiento honesto de que la respuesta que buscas quizás ya está aquí, esperando que estés en condiciones de recibirla. 3 movimientos sencillos pueden ayudarte a entrar en ese estado receptivo. El primero es reconocer, preguntarte desde la profundidad, sin miedo, ¿esto que estoy sintiendo, que estoy atrayendo, que estoy esperando, es realmente lo que pedí? Porque a veces el deseo cambia y seguimos apegados a una imagen antigua. Otras veces, lo que pedimos ya llegó, pero en una forma que no reconocemos. Y el primer paso para recibir es ver con claridad. El segundo movimiento es soltar, respirar profundamente y permitir que cada tensión asociada al deseo, las dudas, los miedos, las urgencias, se disuelvan con la exhalación. No hay que luchar contra ellas, solo dejarlas pasar. Como hojas llevadas por el viento, el cuerpo sabe cómo hacerlo. Solo necesita permiso. Y el tercer movimiento es permitir, quedarte ahí, en ese espacio limpio, sin intención activa, sin expectativas mentales, por al menos 3 minutos, solo estar, solo sentir, solo permitir que el campo haga lo que sabe hacer, responder a tu frecuencia, no a tu esfuerzo. Bruce Lipton lo explica con claridad. Cuando la biología entra en un estado de coherencia, el campo cuántico puede reflejar esa información con precisión. Pero si el cuerpo está tenso, si la mente está inquieta, si la emoción está dividida, el canal se distorsiona, la respuesta se retrasa, no por castigo, sino por falta de sintonía. Y si el acto de cesar, ese instante aparentemente vacío, fuera en verdad la antena más poderosa que tienes para vincular tu campo con la realidad que anhelas, estarías dispuesto a habitarlo con confianza, aunque no puedas controlarlo con la mente. Vivimos en una cultura que nos ha enseñado a esperar resultados rápidos. Nos dijeron que si hacemos todo correctamente, lo que deseamos debe llegar pronto, casi de inmediato. Y cuando eso no ocurre, comenzamos a dudar de nosotros, del proceso, del universo. Pero en el campo cuántico, el tiempo no funciona como lo entendemos en la vida cotidiana.
Allí la lógica no es lineal y el tiempo no es un reloj. Es una danza entre la vibración y la coherencia. Muchos abandonan sus sueños justo antes del punto de inflexión. Se retiran del proceso porque no ven frutos visibles, sin saber que la respuesta ya está en camino, que algo ya se está organizando detrás del velo, que la manifestación en verdad ya comenzó, pero aún no ha cruzado el umbral de lo perceptible. Bruce Lipton y Gregg Braden coinciden en que el campo responde no de acuerdo al calendario, sino a la alineación interna. La respuesta llega cuando el ser está listo para sostenerla, no cuando la mente lo exige. Por eso es tan esencial cultivar lo que podríamos llamar una paciencia expansiva. Una paciencia que no es resignación ni espera pasiva. Es una presencia activa que confía, que se enraiza, que respira mientras el universo hace su parte. La impaciencia, en cambio, genera fricción, y esa fricción interrumpe el flujo natural de la manifestación. Cada vez que dudas de que lo que pediste pueda llegar, introduces una frecuencia de contradicción en el campo, no porque estés pensando negativo, sino porque estás vibrando incertidumbre. Y esa vibración, aunque comprensible, necesita ser transformada en algo más suave, más abierto, más disponible. Tal vez la respuesta que buscas ya ha sido emitida. Tal vez ya ha pasado por muchas capas de realidad, acercándose poco a poco a ti. Pero necesita un campo disponible para encarnar. Y ese campo no se crea con urgencia, sino con confianza sostenida. No se trata de esperar desde la ausencia, sino de vivir desde la certeza, incluso en medio del vacío. Y si aquello que más anhelas estuviera justo al otro lado de la última curva, aguardando solo un poco más de presencia, un poco más de entrega, un poco más de fe, valdría la pena permanecer abierto, incluso sin certezas visibles. Cuando todo parece en silencio, cuando no hay señales claras, cuando el corazón duda y la mente no comprende, es justamente ahí donde más cerca puede estar la respuesta. Pero para reconocerla, no basta con buscar afuera. Es necesario mirar hacia adentro con honestidad, con coraje, con ternura, porque no es el mundo externo el que debe alinearse con tus deseos, es tu campo interno el que necesita convertirse en el lugar donde la respuesta pueda habitar. Bruce Lipton lo explica con profundidad. El universo no responde al deseo aislado ni a la mente hiperactiva. Responde al organismo en coherencia, es decir, a un estado donde tu mente, tus emociones y tu campo bioquímico hablan el mismo lenguaje. Cuando eso ocurre, no hace falta gritar al cielo. El campo escucha, la realidad responde, el flujo se activa, porque el canal está abierto, limpio, dispuesto. Gregg Braden lo complementa con sabiduría. La respuesta ya está en camino cuando tú te vuelves espectador del silencio y guardián de tu campo interior. Ya no eres un suplicante ni un observador impaciente. Eres un espacio vivo donde lo que pediste puede encarnarse con naturalidad, porque tu presencia se volvió fértil. Porque tu vibración ya no busca, sino que permite. Este camino no es lineal, ni siempre comprensible desde la lógica, pero es real y está disponible para ti. Cada vez que respiras con intención, cada vez que eliges confiar, incluso sin pruebas, cada vez que limpias tu frecuencia del ruido de la urgencia, cada vez que habitas tu cuerpo como un templo donde la respuesta puede descansar. Y ahora, antes de cerrar esta experiencia, una última invitación. Una pregunta que no necesita respuesta inmediata, pero sí una escucha profunda. ¿Y si la respuesta que tanto esperas no viene del futuro, sino de tu capacidad de reconocerla en el presente? ¿Y si siempre estuvo contigo, esperando el momento en que tú mismo recordaras quién eres, qué mereces y cuán profundamente el universo desea responderte? La semilla ya fue plantada, el campo ya fue tocado. La respuesta está llegando. Solo necesitas estar presente para verla florecer.